Para empezar con el concepto de teletrabajo, les reproduzco aquí la definición que se contiene en el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo. En este Acuerdo Marco Europeo se nos dice que es una forma de organización o realización del trabajo utilizando las tecnologías de la información en el marco de un contrato o de una relación de trabajo, en el cual un trabajo que podría ser realizado igualmente en los locales de la empresa se efectúa fuera de estos locales de forma regular. Antes de ir analizando cada uno de los elementos que caracterizan al teletrabajo, quiero advertirles que, si se dan cuenta, no está remarcado la exigencia de que sea una relación laboral. Y, sin embargo, en la definición del Acuerdo Europeo sí que dice que es en el marco de un contrato de una relación de trabajo, sencillamente porque este Acuerdo Europeo sobre teletrabajo fue firmado por los sindicatos y las patronales y estaban regulando un tipo de teletrabajo, el teletrabajo laboral. Pero, atención, el teletrabajo puede ser desarrollado de forma autónoma. Eso dependerá de la forma en que se esté desarrollando esta prestación de servicios. ¿Cuáles son las notas que sí que caracterizan al teletrabajo? En primer lugar, aquella en la que todos pensamos. Se están utilizando las nuevas tecnologías. Hay quien dice que no debemos hablar de nuevas tecnologías porque ya no son tan nuevas y seguramente están en lo cierto. Tal vez deberíamos hablar de tecnologías de la información y comunicación. Fíjense que el Acuerdo Europeo y ningún texto de los básicamente políticos que hay sobre esta materia definen cuáles son esas tecnologías de la información y comunicación. Pues serán variadas y distintas, desde un terminal telefónico hasta un iPad o tableta, no vamos a hacer publicidad, un ordenador, un teléfono móvil de estos de última generación, puede ser cualquier instrumento que implique la utilización de las tecnologías de información y comunicación. Tampoco cuantifica la utilización que se tenga que hacer de esa nueva tecnología. Yo entiendo, aunque la normativa no lo diga, que la utilización de las nuevas tecnologías debe de tener suficiente intensidad, que no basta con que sea una mera y puntual utilización de las nuevas tecnologías, sino que se debe de utilizar de forma regular para la prestación de servicios. Porque fíjense que precisamente es el elemento que permite que ese trabajo se efectúe fuera de los locales de trabajo. El segundo elemento es un elemento locativo. El trabajo se ha de desarrollar fuera de los locales de la empresa, dice el precepto. Fuera de los locales de la empresa. La empresa hay que entender de la empresa que resulta empleadora de ese trabajador. Yo en esto discrepo de la nota técnica de prevención 412 del Instituto Nacional, que considera que no es teletrabajador aquel que efectúa el trabajo utilizando las nuevas tecnologías de forma habitual en los locales de la empresa cliente. Yo creo que un consultor de una empresa consultora que va a realizar funciones a la entidad, a la empresa cliente y se lleva el portátil y está conectado con su base de datos y hace esa prestación de servicios, es un teletrabajador. Porque lo que exige el Acuerdo Europeo sobre Teletrabajo y otros acuerdos es que se realice fuera de los locales de la empresa, de su empleador, que es lo que le dota de singularidad a esta prestación de servicios, que se realiza lejos del control inmediato y físico del empresario y de toda la organización empresarial, por ejemplo, lejos de la supervisión directa de los servicios de prevención propia. Hay otro elemento importante que es un elemento cualitativo. Fíjense que el concepto, la definición, acaba señalando que debe ser de forma regular. Significa que ha de ser un trabajo realizado fuera y utilizando las nuevas tecnologías de forma preponderante. No, yo creo que cuando dice regular hay que identificarlo con habitualidad. En cuanto a la realidad del teletrabajo, aquí tienen una estadística elaborada por la Fundación Europea
sobre la calidad y condiciones de vida y trabajo. En esta estadística yo lo que quisiera destacar es, sin embargo, algunas líneas de tendencias. La primera es que España se sitúa en la media europea. España tiene un 6,9% de teletrabajadores a tiempo parcial, cuando la cifra de la Europa de los 27 es un 7%. Otro rasgo a destacar es que, si se fijan, siempre hay un predominio de las fórmulas de teletrabajo a tiempo parcial sobre las del teletrabajo a tiempo completo, lo cual, tanto desde una perspectiva productiva como desde el punto de vista de la salud, es la solución más eficiente, porque aminora los riesgos que presenta el teletrabajo como fórmula de organización empresarial. Otro dato a destacar es que se observa un predominio en los países del norte de Europa. Los datos son variables. Fíjense en otra estadística, está distinta, con una fuente distinta, es anterior, pero resulta sorprendente que, por ejemplo, Italia, en la otra estadística, tenía creo que era un 2,3 y aquí aparece con un 9,5%. No ha cambiado tanto la situación italiana. Además, por los datos que conocemos de Italia, es un país donde el teletrabajo se ha implantado antes y más que en España, ¿vale? Con lo que, atención con los datos. Lo que sí que me interesa destacar es que, en cualquier caso, la evolución del teletrabajo en todos los países ha crecido. Y siempre es un teletrabajo a tiempo parcial. Lo que está en un rosa más flojo indica la proporción de teletrabajadores a tiempo parcial. ¿Cuáles son los sectores en los que predomina el teletrabajo? Pues en el sector de la educación, inmobiliario, finanzas e intermediación y construcción. Obviamente, en determinadas actividades de la construcción. Respecto a esto, ¿a qué tipo de perfil profesional tiene el teletrabajador? Pues mayoritariamente son profesionales, son técnicos o managers los que realizan teletrabajo. Noticia del 5 días. Según datos del Instituto Nacional de Estadística del 2009, el 16% de las empresas españolas tienen fórmulas de teletrabajo. Y, obviamente, en algunas empresas, especialmente las de telecomunicaciones, esa implantación es mayor. Les pongo aquí el caso de Telefónica porque es seguramente la empresa que ha hecho una apuesta más decidida y también con algunas controversias que han acabado en el Tribunal Supremo, incluso, sobre el modo en que se aplicó el teletrabajo, pero una fórmula que está teniendo bastante éxito y bastante operatividad en el seno de esta empresa. Pero no es la única, hay empresas de seguros que la están aplicando, universidades, cada vez más. ¿Por qué cada vez más? Bueno, pues porque el teletrabajo presenta algunas ventajas importantes que las empresas consideran convenientes para su empresa. Una, seguramente de las más importantes, es la reducción de tiempos, costes y los costes que se producen como consecuencia del desplazamiento entre el hogar y el lugar de trabajo. Con el teletrabajo estamos evitando tiempos de desplazamiento, lo cual supone ahorro de costes económicos, ahorro también en términos ecológicos, y eso va a suponer una ventaja tanto para el trabajador como la empresa. Se produce un incremento y potenciación de la autonomía del trabajador. El teletrabajo también se caracteriza por una mayor flexibilidad. El trabajador puede, en determinadas formas de teletrabajo, flexibilizar sus horarios y eso permitirle una mejor conciliación de su vida laboral con sus necesidades vitales, ya sean familiares, de estudios o de otro tipo. Permite también que el trabajador pueda escoger su entorno de trabajo, dónde quiere él trabajar y, por lo tanto, vivir, lo cual le da más autonomía. Luego supone nuevas oportunidades de inserción profesional y esto es muy importante, por ejemplo, para personas con responsabilidades familiares que limiten su movilidad o para personas que tengan alguna discapacidad que les suponga el mismo tipo de limitación. Por otra parte, supone una ampliación de los mercados de trabajo. Podemos contratar a nuevos profesionales, el mercado de trabajo se amplía. Yo, por ejemplo, doy clases en un máster sobre nuevas tecnologías y tengo como alumna una abogada que presta servicios
o tenía como alumna, a una abogada que prestaba servicios para Microsoft, pero no para la Microsoft ibérica, sino para Microsoft de Estados Unidos, y los prestaba desde Barcelona. Y bueno, y fíjense que un poco la idea de la feria que tenemos aquí organizada es que vengan cada vez más profesionales aquí y que presten servicios para todo el mundo. ¿Cómo va a ser? Pues en muchos casos seguramente a través de fórmulas de teletrabajo. También ofrece el teletrabajo oportunidades para zonas aisladas geográficamente y que tienen difícil pues acceder a mercados. Por último, hay una reducción de costes fijos en oficinas. Esta no nos podemos engañar, por ejemplo, fue una de las razones que tomó en consideración Telefónica a la hora de decidir la implementación de este programa de teletrabajo. Y luego la reducción del absentismo laboral, pues porque habrá determinadas, por ejemplo, incapacidades temporales que no supondrán que el trabajador tenga que dejar de asistir al trabajo o poder realizar su trabajo porque lo podrá realizar desde su domicilio. Presenta también problemas. Seguramente la lista de ventajas y problemas que aquí aparecen no agota ni mucho menos todos los que existen, pero tratan de sintetizar algunos de los más importantes. El primer problema es el del aislamiento físico. El trabajador que teletrabaja, especialmente en los casos de teletrabajo a tiempo completo, es un teletrabajador que pierde el contacto con sus compañeros y también con la organización del trabajo. Y eso puede repercutir negativamente tanto en su promoción profesional como en su carrera profesional y también en términos de su salud mental. Hay un problema de control del trabajador. La utilización de las nuevas tecnologías puede plantear problemas de intimidad. Habrá que tener cuidado con los mecanismos de control que vaya a utilizar el empresario, luego lo veremos. Problemas de confidencialidad de datos que van a circular por la red, por una red que sale de la empresa. No estamos ya trabajando en la red interna de la empresa, sino que estamos trabajando en otro lugar. Se difuminan las fronteras entre el tiempo de trabajo y tiempo de descanso. Se incrementan determinados riesgos laborales, como luego veremos, y se produce en general hay un riesgo de mayor precarización de las condiciones de trabajo. Nuestro derecho de trabajo es un derecho de trabajo fordista, industrialista, pensado para la empresa física y además una empresa grande donde a partir de 6 trabajadores hay un delegado de personal, cuando tienes 50 comité de empresa. Aquí todo eso se desdibuja, desaparecen las coordenadas o se difuminan cuando menos las coordenadas espaciales y entonces la aplicación del derecho del trabajo plantea problemas. Obviamente todo esto va a generar nuevas necesidades, va a precisar principalmente una nueva organización del trabajo, pues hay que cambiar conceptos, el concepto de la jornada. La jornada tradicionalmente ha sido el modo que ha tenido la empresa para medir la cantidad de trabajo debido por el trabajador. Si el teletrabajador no va a tener jornada, que luego veremos que en mi opinión sí que ha de tener una jornada, eso requiere, por ejemplo, primar el control o la supervisión por objetivos y no por la presencia o disponibilidad del trabajador. También requiere la adaptación del teletrabajador a esa nueva organización. Requiere un entorno apropiado para el teletrabajo y un nuevo modo, y esto es importante, de organizar las relaciones colectivas de trabajo, que también haré una referencia al final de la presentación. Hay diferentes modalidades de teletrabajo. Aquí quiero destacar, pues, hay algunas que ya hemos señalado. Quiero señalar la de los centros de teletrabajo, telecentros o telecotage. En algunas localidades o países se han creado, sobre todo por las instituciones públicas, centros abiertos para que los teletrabajadores vayan a prestar servicios allí. Por ejemplo, pensemos en localidades turísticas, Palma de Mallorca. Pues crea un telecentro para que los trabajadores alemanes que vienen a pasar el fin de semana alarguen su estancia un par de días más, pero ese par de días puedan prestar servicios. Ahora cada vez esto tiene menos importancia porque se ha facilitado las comunicaciones y ya no es tan necesario que te vayas a un sitio que te facilite la red, ¿vale? Pero aún hoy pueden existir y existen telecentros. De hecho, en Cataluña también existían. En Castellar de n'Hug existía un telecentro de estas características. Bueno,
Esto hay que tenerlo en cuenta porque en ese tipo de teletrabajo se van a generar obligaciones, por ejemplo, de coordinación entre el titular del centro de trabajo y ese teletrabajador, ¿vale? Se van a generar las obligaciones de coordinación establecidas en el artículo 24 y desarrollados por la norma reglamentaria. En ocasiones el teletrabajo busca un ahorro de costes vía deslocalización de la prestación de servicios en países con marcos normativos más beneficiosos para los intereses empresariales. Ahí se plantea un elemento de internacionalidad, de determinación de la normativa aplicable, ¿vale? Yo creo que, en mi opinión, que en esos casos la normativa aplicable será la del lugar físico de prestación de servicios, no donde se reciba la prestación de servicios, que algún autor lo ha defendido, pero me parece más coherente defender que se aplique la normativa al trabajador que está prestando servicios en Tetuán, pues la normativa que rige en Tetuán y no la española, por mucho que la prestación de servicios se reciba por una empresa española. El marco normativo que vamos a tener que aplicar al teletrabajador va a depender del tipo de vínculo jurídico que tenga. Si es un teletrabajador laboral, le aplicaremos el ordenamiento jurídico laboral y, por ende, como veremos luego, la normativa preventiva. Si es un teletrabajador autónomo, le tendremos que aplicar la normativa mercantil más la ley del Estatuto del Trabajador Autónomo y, en su caso, los deberes de coordinación, cooperación que se establecen en el artículo 24. Por lo tanto, señores, es determinante la calificación jurídica. Ese teletrabajador que yo tengo en mi empresa es un teletrabajador laboral o mercantil. Lo que he de decirles es que la utilización de las nuevas tecnologías o que el trabajo se realice fuera de los locales de la empresa, por sí no cambia la naturaleza jurídica del vínculo. Si yo era un teletrabajador físico, porque me convierta en un teletrabajador, eso no tiene por qué afectar a la naturaleza jurídica de mi vínculo. Continuaré siendo un trabajador por cuenta ajena. Lo determinante será cómo se efectúa la prestación de servicios. Si la prestación de servicios se efectúa cumpliendo las notas que caracterizan al trabajo por cuenta ajena, habrá que aplicar la normativa laboral. ¿Qué ocurre? Que la desaparición o la difuminación de las coordenadas espaciales y temporales supone una reconfiguración de los elementos que se habían tomado en consideración tradicionalmente para calificar una prestación de servicios como laboral o no. Por ejemplo, se prestaba mucha importancia a si el trabajador asistía regularmente a los locales de la empresa. Bueno, eso en el teletrabajo pues cambia. Lo importante no va a ser si vas o no a la empresa. Será a lo mejor más determinante si tú tienes acceso a la red de la empresa o si tú utilizas los programas que son de propiedad exclusiva de la empresa. Va a ser más importante seguramente la supervisión y control del resultado final del trabajo que no si tú recibes órdenes y directrices sobre cómo realizas el trabajo. Porque si hemos visto que el perfil del teletrabajador es un perfil profesional alto, con una autonomía profesional importante, pues a lo mejor no le estamos dando muchas instrucciones sobre cómo tiene que realizar el trabajo, pero sí que le estamos supervisando cuál es el trabajo que tiene que hacer, qué características quieres que tenga el resultado de su trabajo, dónde se tiene que proyectar. Por lo tanto, cambian las características o los aspectos sobre los que el juez, cuando haya una discusión, va a prestar su atención. Hay que tener en cuenta que el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores ha sido reformado con la reforma, ¿vale? Ahora el trabajo a domicilio permite incluir ya claramente el teletrabajo. Lo que ocurre es que el concepto de trabajo a domicilio del artículo 13 es más amplio que el de teletrabajo, porque trabajo a domicilio, según el artículo 13, es aquel que se realiza de manera preponderante en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por éste, de modo alternativo a su desarrollo presencial. Es decir, lo único que exige es la distancia, ¿vale? Y que se desarrolle preponderantemente fuera del centro de trabajo de la empresa, pero no exige el elemento tecnológico. Con lo que, dentro del trabajo a domicilio,
habrá que subsumir otras realidades distintas a las del teletrabajo. Además, el teletrabajo a veces tampoco entra dentro del trabajo a domicilio porque el trabajo a domicilio requiere voluntariedad y el teletrabajo puede imponerse forzosamente por la empresa siempre y cuando, como veremos, no sea el teletrabajo a domicilio. Si llegamos a la conclusión de que el teletrabajador que tenemos es un teletrabajador con un vínculo jurídico laboral, habrá que aplicar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la normativa de desarrollo. ¿Por qué? Porque el artículo 3.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se refiere a todos los trabajadores a los que se les aplique el Estatuto de los Trabajadores y al teletrabajador laboral se les aplica el Estatuto de los Trabajadores. Otra razón, porque el artículo 13.4 del Estatuto de los Trabajadores señala que resultará de aplicación en todo caso lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en su normativa de desarrollo. Y por último, porque el Acuerdo Europeo de Teletrabajo también lo indica así, que habrá que aplicar la Directiva Marco y el resto de directivas específicas que existan. Atención con el Acuerdo Europeo sobre Teletrabajo. A pesar de que digas, ostras, Acuerdo Europeo sobre Teletrabajo, esto tiene que ser importantísimo. El Acuerdo Europeo sobre Teletrabajo no es directamente aplicable en España. Tendrá un valor informativo, interpretativo, pero no tiene valor normativo, porque no ha sido recogido ni por la negociación colectiva, apareció incorporado en un acuerdo interconfederal de la negociación colectiva del 2003, pero el valor de estos acuerdos interconfederales es nada. Y luego, en muy pocos sectores se ha recogido esa obligación de negociar sobre el teletrabajo, químicas básicamente. ¿Vale? Sí que en el Convenio Colectivo General de Químicas sí que creo recordar que existía una referencia al teletrabajo, pero en el resto de sectores no existe una normativa específica, por lo que el Acuerdo Europeo sobre Teletrabajo he de recordarles o he de indicarles que no es directamente aplicable en nuestro ordenamiento jurídico. Seguramente sería necesario que se elaborase una normativa que tuviese en cuenta estas singularidades. O cuando menos, señores, que el Instituto Nacional elaborase una nota técnica de prevención que se ocupase de estas cuestiones. Les he dicho que había uno, la 472. Pero es que el problema es que esa nota técnica, el título ya lo dice todo, es sobre implantación del teletrabajo. Se preocupa más de las condiciones que tienen que darse en una empresa, el perfil del teletrabajador, que cuestiones relativas a la seguridad y salud. Bueno, yo creo que el instituto lo que deberíamos pedirle es que se focalice en cuestiones vinculadas a la salud de los trabajadores. ¿Por qué? ¿Qué riesgos hay? Hay nuevos riesgos, la utilización de pantallas. Esto no, yo ni voy a entrar, porque sobre esto sí que hay una norma reglamentaria que es directamente aplicable, y no solo eso, creo que hay 4 o 5 notas técnicas del Instituto Nacional. O sea que no plantea especial singularidad. Sí que se plantean problemas, por ejemplo, en relación a la propiedad de los medios de producción, el tema que del trabajo se realice a distancia, especialmente cuando se desarrolla en el domicilio del trabajador. En cualquier caso, hay muchos elementos que ofrecen singularidades. Eso hace, junto al hecho que ya señalado de que no haya normativa específica, que la negociación colectiva en este ámbito pueda desarrollar un papel muy importante. La negociación colectiva y otros instrumentos normativos, como puedan ser incluso las guías internas elaboradas directamente por la empresa. Pero atención, esas guías no son normas, ¿vale? Serán una manifestación del poder de dirección empresarial, no son normas. Pero la negociación colectiva sí que tendrá un valor normativo. Pero atención, porque la negociación colectiva tiene en el ámbito de la prevención el campo de actuación que tiene, el que le marca el artículo 2.2, mejora y regulación de aspectos no tratados. Y precisamente en este ámbito es por donde puede entrar con fuerza la negociación colectiva, la regulación de aspectos no regulados por la ley. Y también en la tarea de adaptación, concreción, especificación de ese marco normativo legal. El teletrabajador es un trabajador a todos los efectos. Por lo tanto, señores, hay que computarlo como trabajador.
Y si es un teletrabajador full time, un teletrabajador a tiempo completo, tendremos que adscribirlo a un centro de trabajo a todos los efectos. Por ejemplo, ¿qué servicio de prevención se va a hacer cargo de ese teletrabajador? Aquí seguramente habrá que aplicar las normas generales sobre la organización de la prevención. En función del número de trabajadores, de la actividad de la empresa, ¿vale? Pues habrá que escoger la modalidad organizativa. Yo sí que creo que por la dispersión que puede tener el teletrabajo, pues tal vez en este ámbito los servicios de prevención ajeno puedan ser una modalidad organizativa especialmente idónea. Porque si tienes a un teletrabajador prestando servicios desde La Coruña a otro en Murcia, hombre, puede que tengas a tu trabajador designado, a tu servicio de prevención propio, movilizado por toda España, pero no sé yo si es lo más eficiente. En cualquier caso, caben las fórmulas mixtas, ¿vale? Pero aquí, por la configuración geográfica de la prestación de servicios, el servicio de prevención ajeno puede tener un ámbito de actuación. La evaluación de riesgos, pues las reglas generales, las tiene que hacer la empresa en un momento inicial y tiene que hacer actualizaciones cuando se produzcan cambios en las condiciones de trabajo. Oye, le damos un equipo nuevo, un programario nuevo. Cuando hay un teletrabajo sobrevenido, es decir, tenemos un trabajador que prestaba servicios en la empresa, pero decidimos aplicarle o que preste sus servicios en forma de teletrabajo, pues ahí habrá un cambio de condiciones, habrá que hacer una nueva evaluación. Problemas. ¿Cómo evaluamos los supuestos de teletrabajo a domicilio? ¿Cómo accedemos al domicilio del trabajador? Les recuerdo que el artículo 18.2 de la Constitución establece como derecho fundamental el de la inviolabilidad del domicilio, y lo establece de una manera rígida, porque para entrar en el domicilio de una persona necesitamos o bien su consentimiento, el consentimiento del titular, o bien una autorización judicial. Solo a través de esas dos vías podemos acceder al domicilio. Bueno, el consentimiento va a ser la vía ordinaria. ¿Qué ocurre si el trabajador no te da el consentimiento? Yo creo que en ese caso no cabe el teletrabajo, porque el empresario tiene que tener la posibilidad de cumplir con sus obligaciones legales. La negativa del trabajador tampoco le puede servir como excusa al empresario para decirle, es que no he hecho la evaluación porque no me dejaba entrar. Bueno, es que en ese caso usted lo que tiene que hacer es revertir la situación y volverlo a las instalaciones, o en último extremo tendrá que despedir a ese trabajador porque le impide cumplir con sus obligaciones. Pero no puede servir como excusa la negativa del trabajador. Si no hay consentimiento del trabajador en ese acceso, yo creo que no es posible el teletrabajo. Ese consentimiento tiene que ser, la jurisprudencia ha admitido que sea expreso o tácito. Mi consejo es que sea expreso y por escrito. No es preciso que sea para cada uno de los actos, sino que basta con un consentimiento general o continuado para permitir el acceso. Otro elemento importante, es un acto personalísimo, por lo tanto lo tiene que dar el trabajador. No vale las instrucciones emitidas con la empresa señalando que la empresa podrá entrar en el domicilio del teletrabajador. No, es necesario el consentimiento del trabajador. Y tampoco sirve aquí el convenio colectivo. Por mucho que los representantes de los trabajadores actúen en nombre y representación de los trabajadores, no pueden prestar ese consentimiento. El Tribunal Supremo lo ha dicho en el año 2005 en relación al convenio colectivo que establecía para el caso de Telefónica la obligatoriedad del teletrabajo para determinados trabajadores. Y el Tribunal Supremo ha dicho, usted no puede imponer desde el convenio el teletrabajo a domicilio. El teletrabajo que se desarrolla fuera de las instalaciones del domicilio, sí, ¿vale? Pero no el teletrabajo a domicilio. En cuanto a la obligación de proporcionar equipos de trabajo, el reglamento que se ocupa de este tema tiene un concepto de equipo de trabajo que entra prácticamente cualquier cosa. Entraría obviamente el equipo informático, entraría la silla que tiene que utilizar el trabajador. Aquí hay otro problema que es otra vez el del acceso al domicilio. Y hay otro problema, porque el reglamento está pensando en que es el empresario el que pone a disposición del trabajador los equipos de trabajo. Y en cambio en el teletrabajo
Imagínense el teletrabajo a domicilio, que el trabajador utiliza una mesa de su propiedad, una silla de su propiedad e incluso el ordenador es de su propiedad. ¿Tiene el empresario la obligación de efectuar las actividades de verificación, de prevención que le exige el reglamento? Yo creo que sí, porque cuando se está refiriendo a puesta a disposición, aquí, aunque el teletrabajador lo aporte, sean de su propiedad, el empresario está autorizando su utilización, con lo que directamente está poniéndolo, o cuando menos permitiendo al trabajador la utilización de esas herramientas de trabajo. El teletrabajo se va a efectuar a distancia y eso va a suponer que se puedan presentar problemas, por ejemplo, se acentúen los problemas vinculados a los riesgos psicosociales. Bueno, pues en la evaluación obviamente es un foco sobre el que hay que prestar especial atención. Y aquí me he olvidado de señalarles en relación a la evaluación que la evaluación hay que hacerla igual que la hiciéramos para un trabajador ordinario. No vale el auto-checking. Oye, autoevalúate. Como estás lejos, te envío por mail una autoevaluación que tú tienes que rellenar. No, la evaluación de riesgos se tendrá que hacer en la forma y por las personas con competencia. Respecto a la jornada, yo creo que la jornada hay que respetarla. No pensemos siempre que el teletrabajo es imposible cuantificar la jornada. Les indico que hay programas de software accounting que cuentan hasta el número de pulsaciones que realiza el trabajador por minuto, con lo que en esos casos obviamente se puede controlar la jornada. Es más, es obligatorio que haya jornada, horarios, pausas. La cuantificación de la jornada es obligatoria. Va a ser más problemática en aquellos supuestos en los que haya un alto grado de flexibilidad, que el trabajo se delimite por objetivos, pero en cualquier caso yo creo que se deben de aplicar las normas sobre jornada máxima, pausas y descansos. Y por último, el tema de la teledisponibilidad. Supongo que me pasa a mí y seguro que les pasa a ustedes. Estás viendo la tele, descansando ya, y estás con el teléfono ahí y te van llegando mensajitos. ¿Tengo que contestar? ¿No tengo que contestar? Lo que se hace en el sector de carreteras es limitar el número de horas de disponibilidad. Creo que son 20 horas. Yo creo que aquí, más que un tema de cuantía, es un tema de limitar los horarios en los que tú puedes estar recibiendo mensajes, WhatsApps de tu empresa.